Hola compañeros, espero que estén muy bien. Bueno, el tema que les expondremos es materialismo cultural. Este está presentado por César Camilo Castillo Bravo y Jonathan David Moreno Narváez. Bueno, primero que todo, ¿qué es el materialismo cultural? Bueno, este es un paradigma antropológico basado, pero no limitado por el pensamiento materialista marxista. El término materialismo cultural fue acuñado por primera vez por Marvin Harris en su libro The Rise of Anthropological Theory, o también conocido como El desarrollo de la teoría antropológica, publicado en 1968. Este término se deriva de dos palabras: cultura, que es una estructura social que posee lenguajes, leyes, religión, política, arte, etc. Y materialismo, que la materia toma el lugar del intelecto o de la espiritualidad. El origen del término, como ya expliqué, fue introducido en la obra de Marvin Harris, El desarrollo de la teoría antropológica, en 1968. Harris consideraba que las escuelas antropológicas que surgieron a principios del siglo XX hasta la década de 1940 abandonaron la búsqueda de las causas y orígenes de las instituciones y daban una concepción de la cultura que exageraba los ingredientes irracionales e inescrutables de la vida humana. Ante eso, propuso un enfoque basado en los trabajos de los antropólogos Leslie White y Julian Stewart y sus respectivas teorías de la evolución cultural y ecología cultural. La palabra materialismo, en el término materialismo cultural, proviene del reconocimiento a la formulación de Karl Marx sobre la influencia de la producción y los procesos materiales en la vida social. Sin embargo, el materialismo cultural rechaza la concepción dialéctica de la historia proveniente de Hegel del materialismo dialéctico. Además, añade la presión reproductiva y variables económicas a las condiciones materiales. La palabra cultura sirve para distinguir las causas materiales de los fenómenos socioculturales de otros materialismos orgánicos. Así, el materialismo cultural se opone al reduccionismo biológico de las explicaciones raciales, sociobiológicas y etológicas sobre las diferencias y similitudes socioculturales. Teoría. Materialismo cultural. La hipótesis de partida es que todas las sociedades son adaptativas y que, por lo tanto, las instituciones y la organización social se arreglan de tal manera que la sociedad sea estable y pueda resolver tanto los conflictos internos como los desafíos externos, catástrofes, provisión de necesidades materiales, supervivencia, etc. Esto es básicamente el planteamiento darwiniano, pero a nivel social. Lo afirma más específicamente el materialismo cultural, es que son los factores materiales concretos lo que tiene más peso tiene a largo plazo. Para entender el razonamiento y el porqué de esta afirmación, diremos que Harris y otros autores dividen los aspectos culturales y sociales en tres niveles diferentes. Infraestructura. Correspondiente al núcleo cultural de Stewart, que consiste en tecnología disponible del grupo humano, condiciones climáticas y ambientales que le rodean, económica y demografía, los sistemas de producción y reproducción sin los cuales las sociedades no podrían sobrevivir. Estructura. Las relaciones sociales, las formas de parentesco y descendencia, los patrones de distribución y de consumo, es decir, este nivel tiene que ver con la organización, se refiere a quienes estarán encargados de producir bienes materiales, quién caza, quién siembra, quién recolecta, con quién se quedan los hijos, quién los educa, cómo se llegan a los acuerdos, quién los gobierna, qué organización jerárquica hay, qué papel tienen los hombres y cuál las mujeres, etc. Patrón de organización, gobierno, educación, reglamento de producción. Superestructura. Instituciones sociales como la religión, la ideología, el juego, los aspectos de la cultura más alejados de la carne y los huesos, que permitían sobrevivir a las culturas, es decir, todo aquello que tiene que ver con qué creencias tiene la gente, qué valores morales tiene,
qué nociones de lo correcto, lo adecuado y lo deseable tienen, qué ideas teóricas sustentan la organización social, cómo se justifica el nivel estructural cuando alguien lo cuestiona, etc. Bueno, esto también tiene una aplicación a aquellos aspectos como la evolución general, la evolución y origen de los papeles sexuales y de los géneros, el origen de las guerras, por qué se producen, las relaciones de clases, castas y etnias, el origen de preferencias y evitaciones alimentarias, las tendencias demográficas de una población, modos de regulación de la población, las organizaciones sociales y el gobierno de esto. El origen de la agricultura también se puede explicar por este medio, y el origen de la estructura social y los jefes de Estado, como ya había dicho. Un ejemplo de ello es... el cambio de la antigüedad clásica con grandes imperios a la Edad Media dominada por pequeños países o reinos feudales tuvo que ver con condiciones materiales que afectaron al comercio y las dificultades para mantener un estado centralizado durante la Alta Edad Media por la minidad de hielo que provocó las grandes migraciones de pueblos seminómadas del norte que colapsaron los grandes imperios de la antigüedad, Roma, India y China. Otro ejemplo también se da en los años 40, cuando aparecieron numerosos trabajos de cuello blanco, basados en la capacidad intelectual. Aparecieron muchos más puestos donde las mujeres tenían tantas posibilidades como los hombres, y eso acabó con la incorporación masiva al mercado laboral. La lucha por el sufragio femenino era anterior, pero no tuvo un efecto tan dramático como la incorporación de las mujeres al mundo laboral y que las hizo económicamente autónomas, y el machismo del estrangulamiento económico ya no era posible. Bueno, todo este trabajo lo realizamos en base a esta bibliografía que presentamos aquí. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un feliz día. Gracias.